En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 19 de julio de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes, 6 a 7 de la tarde, y como de costumbre, el día viernes dedicado al movimiento Chilenos de Corazón. Agradecemos en primer lugar a Radio Portales de Valparaíso, que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes, de lunes a viernes, como dijimos, y que además permite generosamente que los días viernes los acompañemos nuestro movimiento Chilenos de Corazón. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR AG. Gracias nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro gran auspiciador ASOFAR. También, como lo hacemos regularmente al iniciar el programa, saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y también agradecemos y saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado, queridos amigos que colocan finalmente este programa en el aire. Queridos amigos de Revelando del día de hoy, viernes 19 de julio, somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores del programa Revelando del día de hoy. Francisco, ¿cómo está en este frío y triste día en realidad para los quienes participamos en nuestra radio Portales de Valparaíso? Sí, un muy triste día haber sabido la noticia de nuestro amigo Mario Salazar. Hola Mario, hola Enzo, señores auditores, muy buenas tardes. Sí, queridos amigos, al iniciar el programa queremos rendir un homenaje por el fallecimiento de don Mario Salazar Sepúlveda, que en paz descanse, antiguo y muy querido integrante del equipo de nuestra Radio Portales de Valparaíso. Don Mario falleció el miércoles recién pasado de madrugada y fue trasladado hoy a Santiago, en donde su cuerpo fue cremado. Nos unimos, por supuesto, como programa Revelando al dolor de la familia y de los amigos de don Mario, que hoy lloran su partida, pero también al sentir de su familia radial, que compartió día a día con este caballero de la radio, como ha sido definido por sus compañeros de trabajo. Bueno, descanse en paz, don Mario. Así es, esperemos que descanse en paz. Muy bien, Francisco, vamos de inmediato con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos. La primera efeméride, 17 de julio de 1544. Recordemos que Valparaíso fue fundado por ahí por 1559, o sea, 15 años después de lo que estamos relatando ahí. Arriba a Valparaíso, a lo que hoy es Valparaíso, porque en ese momento no era Valparaíso. Arriba, digamos, a lo que hoy es Valparaíso, Juan Bautista Pastene, genovés, al que Pedro de Valdivia nombrará teniente de general en la mar de Chile, equivalente al grado de almirante, y le encargará reconocer la costa hasta el estrecho de Magallanes. O sea, desde los orígenes de nuestra historia, Valparaíso fue el centro de nuestra actividad marítima.
Sí, Francisco, e históricamente se le reconoce a don Juan Bautista Pastene como el primer almirante que operó aquí en los mares de nuestro país, de nuestra costa. Ah, mira, esa no la tenía. O sea, cuando listamos los almirantes que han operado desde Valparaíso, Juan Bautista Pastene Claro, es el número uno. Mira, claro, esa no la tenía. porque Muchas gracias. este título que le dio don 16 Pedro Valdivia, teniente general en la mar de Chile, era como el equivalente a... Estaba el capitán general, Pedro Valdivia, y después estaba el teniente general. Entonces era como el equivalente al almirante, digamos. Ya, mira, bueno el alcance. 15 de julio de 1861. Egresan de la Escuela Naval del Estado, así se llamaba, Escuela Naval del Estado, los guardiamarinas sin examen: Roberto Baeza, Carlos Condel, Miguel Gaona, Manuel García, Agustín Garrao, Wenceslao Frías, Juan José Latorre, Carlos Moraga, Neftalino Gueira, Arturo Prat, Pablo Sal- Salvatisi y Luis Oribe. El 15 de noviembre van a egresar los guardiamarinas Constantino Banen, Jorge Montt y Emilio Emilio Valverde. En atención a las distinciones conquistadas por muchos de sus integrantes, sea en el campo de batalla, sea a través de su desempeño en tareas de paz y progreso cívico, estos alumnos son conocidos como el Curso de los Héroes. Hasta el día de hoy se les recuerda, ¿no es cierto?, en la Marina y en la Escuela Naval como el Curso de los Héroes. 18 de julio de 1889. En Santiago fallece Domingo Santa María González, presidente que al término de la Guerra del Pacífico le correspondió firmar las condiciones de paz y tregua con Perú y Bolivia. También celebró el tratado que puso término al estado de guerra con España, el 12 de junio de 1883. En las gestiones tendientes a conseguir la firma de este tratado de paz, se distinguió el vicealmirante Patricio Lynch, nombrado por el gobierno de la Moneda embajador ante el gobierno de Madrid. La verdad es que en esa época Patricio Lynch las tenía todas, ¿eh? Claro. 19 de julio de 1910. En la localidad chilota de Kemchi nace Francisco Coloane, autor del Último grumete de la Baquedano, novela que popularizó el tema de los viajes de instrucción y la vida marinera transcurrida a bordo de la corbeta, en la que guardiamarinas y grumetes realizaron cruceros de instrucción durante las primeras décadas del siglo XX. Hace un par de semanas atrás, recordábamos el ingreso a los servicios de la Armada, ¿cómo se llama?, de la corbeta Baquedano. Claro. Se le otorgó a Francisco Coleane el Premio Nacional de Literatura en el año 1964. Oye, Francisco, perdón, y aquí hubo una foto a los que somos, bueno, una foto, una película, perdón, a los que somos ya tenemos una cierta edad, en los años 70, sí, pues 70 ya, fue 70, una película, se llamó así, El último grumete de la Baquedano, claro que sí, pues, ¿ya? claro. De Baquedano, Yo me y fue acuerdo. filmada a bordo del buque Escuela Esmeralda, en los mares Exacto, de... claro. Sí, 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 Y la fui a ver. y una Yo muy creo que bonita todos, película. yo creo que todos los marinos la fuimos a ver, ¿cómo se llama el último grumete de la Baquedano? No, pues y ahí los extras eran efectivamente marinos reales. Era el curso de guardia marina y grumete que estaba embarcado ese año. Que estaba Bueno, embarcado en el buque escuela. sí, sí. Hay muchos que participaron, marinos o ex marinos a esta altura ya que participaron en la película. Los extras. Sí, 15 de julio de 1924. En el apostadero naval de Talcahuano se inaugura el dique seco número 2, con la entrada del acorazado Almirante Latorre. El dique seco número 2 fue construido para poder servir al acorazado Almirante Latorre. claro. A las 9 de la mañana se embarcó en el acorazado el presidente de la República, don Arturo Alessandri, y su comitiva. Al cerrarse la compuerta, que llevaba en un extremo la bandera chilena y en el otro la bandera francesa, los fuertes de la plaza rompieron el fuego en una salva mayor de 21 cañonazos y las bandas ejecutaron los acordes del himno nacional y la marsellesa. Esta monumental obra fue ejecutada por la empresa francesa Sociedad de Trabajos Públicos con sede en París. Esa es la razón por la cual estaba la bandera francesa y el himno Claro. de la marsellesa. Voy a dar las dimensiones del dique, a mucha gente no le va a sonar qué es lo que significan los números que voy a dar, pero créanme que es una obra monumental, es un dique tremendamente grande, es el dique más grande de esta zona del mundo. Muchos buques que tienen accidentes, que varan en los canales o se encuentran con alguna roca, el único dique que tienen en esta área es precisamente el dique número 2 de Talcahuano. Sus dimensiones son: eslora máxima útil, 245 metros, manga útil, 33,4, o sea, el ancho, máximo calado de varada, 9 metros,
es mucho porque el buque entra en lastre, entonces 9 metros es cualquier cantidad. Máxima capacidad 96.000 toneladas. También es un tremendo tonelaje porque el buque entra vacío. Claro. Es el dique, como decía, más grande de esta parte del mundo. 16 de julio de 1929. Se produce el hundimiento del transporte Aptado de la Armada, mientras el buque se dirigía al norte llevando un cargamento de carbón, y cuando navegaba a la altura de Punta Topocalma, fue sorprendido por un violento temporal que le causó la rotura de los guardines del timón. Los guardines son los elementos con que se acciona el timón, habiendo resultado infructuosos los intentos de poner en servicio el gobierno a mano. El buque quedó sin gobierno y atravesado la mar, hundiéndose con toda su tripulación. El comandante del buque, capitán de corbeta Francisco Acosta Silva, rechazó colocarse el salvavidas para que lo usara otra persona. Hubo un solo sobreviviente que fue capaz de resistir las largas horas de angustia en desesperada lucha con las olas embravecidas. El guardián segundo, Enrique Aranda Valenzuela. Murieron aquí 6 oficiales y 36 hombres de mar. Es relativamente común cuando uno ve las historias de naufragios o hundimientos antiguas, que falten botes salvavidas, que falten chalecos salvavidas. Bueno, el mundo se ha encargado de eso. Existe el SOLAS, el Salvamento de la Vida Humana en el Mar, Safety of Life at Sea en inglés, y que ha ido disponiendo el Titanic. Fue un tremendo salto en las normas internacionales, porque el Titanic se escoró, entonces se perdieron todos los botes de un costado, Claro. y los del otro costado no eran suficientes para toda la tripulación. Entre los dos costados hacían el total de gente que se requería. Después de ese accidente, entonces ahora por cada banda debe existir la cantidad de botes suficiente como para albergar a toda la tripulación. Perdón, cuando usted habla de cada banda, queridos amigos, por cada lado del buque, por cada costado del Perdón, por cada lado del buque. cada costado. Exactamente. Los Mario, amigos que eso eran las efemérides que teníamos para el día de hoy. Muy bien, muy bien. Hemos recordado las efemérides del día de hoy y no habían, no habían efemérides, Francisco, no habían efemérides nacionales. Está como el día del periodista que conmemora, no había esta semana Ya, ninguna celebración de ese tipo. de ese tipo, claro, efemérides nacionales. Lo aclaramos para que a nuestros amigos auditores. Vamos entonces con el primer punto de la pauta, que como ya se ha hecho tradicional en nuestro programa, titulamos Historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad, queridos amigos, vamos a compartir con ustedes eh, algo de la historia, porque muy breve, nos cuesta bastante encontrar, desgraciadamente, Francisco, somos, importante decirlo, desgraciadamente somos un país donde no tenemos poca historia escrita. Esa es la verdad de las cosas. Cuesta encontrar de pronto información de cosas tan importantes y cosas históricas como la que vamos a compartir con nuestros auditores ahora. Pero bueno, vamos a compartir, como les decía, algo de la historia del mercado cardonal, queridos amigos, el tradicional mercado cardonal de ahí de el barrio El Almendral de nuestro querido puerto de Valparaíso. Las referencias para esta crónica tanto más de la página web de Mapa Valparaíso, complementado con antecedentes de la página Internet Archive. ¿Está bien pronunciado, Francisco? Archive, Internet Archive. Archive, sí, Sí, sí. está bien pronunciado, perfecto. Archivo Internet, mm, traducido al español. A ver, entonces, comenzamos diciendo que no existen antecedentes de la data del primer mercado cardonal. Se sabe que fue construido a mediados del siglo XIX, sin conocerse la fecha exacta de su inauguración. Solo se sabe con certeza que fue posterior a 1854. Queridos amigos, estamos hablando del primer mercado cardonal. Vamos a ver enseguida que el actual es el segundo mercado cardonal, el que Ya podemos conocemos. adivinar por qué hubo que construir un segundo ya. Claro, efectivamente, ya con, con nuestro, con nuestra historia de la historia de nuestro puerto, ya podemos adivinar, efectivamente, o adelantarnos. Hay actas municipales que hablan del movimiento de funcionarios del Cardonal durante 1869 y 1870, mencionándose el mercado como tal, o sea, como mercado cardonal, dejando atrás términos que llamarían a la duda o que eran habituales durante la primera mitad del siglo XIX, referencias del tipo corral del Cardonal, por ejemplo. Según investigaciones, la construcción habría sido realizada por el arquitecto de origen inglés avecindado en Valparaíso, don Alexander Livingston, en 1855, constructor
dicho sea de paso, entre otras cosas, de la primera capilla anglicana que estuvo situada en esa época en la Plaza del Orden, lo que es hoy la Plaza Sotomayor. Y estamos viendo aquí con Francisco una foto, dos fotos en realidad, de el antiguo Mercado Cardonal. Queridos amigos, nosotros nos instamos a todo esto, nosotros hablamos de la historia. Ojalá que ustedes no nos hayamos mencionado, Francisco, pero ojalá ustedes se motiven y aquellos que tienen acceso a Internet vayan al Google y googleen ahí, es el verbo, ¿no? El verbo, nuevo verbo de nuestros tiempos, googleen. eh, Tiene eh, presente, pasado, futuro, pretérito, todo. claro, Yo no, pues, googleé, tú googleaste, yo claro, googlearé, es nosotros googlearemos. el verbo googlear. Claro. Entonces, busquen el Mercado Cardonal y van a encontrar esta foto. Era magnífico, era imponente el edificio de un solo piso, pero muy alto, es típico de la época, ¿no es cierto? Esos edificios altos. Hay una foto que está tomada por el lado de la calle Yungay y otra que está en la esquina de Yungay con Francia, Avenida Francia, ahí al frente de investigaciones, ahí del cuartel de investigaciones. Y se alcanza a leer aquí, Francisco, justo en la esquina estaba el almacén Nueva, está medio borrado, pero debe ser almacén Nueva Águila. Eh, y se ven los personajes, la gente de la época, a la derecha se ve un señor a caballo, y esos sombreros típicos de la época. Pero bueno, era hermoso el antiguo mercado, el primer mercado. Bueno, continuamos. La ordenanza para la Plaza de Abastos de Valparaíso del 2 de abril de 1873 estipulaba que está permitida la venta de todo artículo fresco para el consumo de la población en el mercado y eran considerados 300 metros como área de protección de los rubros desarrollados allí. Los puestos se remataban anualmente. Se pagaba por la entrada de bestias de carga, carretón y carreta, haciéndose efectiva en el momento de la entrada. Este edificio, como ya lo sospechaba Francisco, fue derribado por el terremoto de 1906 y consumido a continuación por el incendio que siguió al terremoto. Cuando uno lee las crónicas, claro, en esa época era mucho adobe con ladrillo, pero mucha madera, claro, y efectivamente muchas edificaciones que se cayeron, que se derrumbaron producto del terremoto, posteriormente fueron consumidas por las llamas. Y Claro, estamos viendo, las estructuras básicas de ese tiempo, que hoy son de fierro, ¿no es cierto? En ese tiempo eran de madera. Claro. efectivamente, Y la albañilería iba de alguna manera rellenando entre medio de la madera. Entonces había, así es, había mucho material mucha, combustible. mucha madera, efectivamente. Y estamos viendo aquí con Francisco la triste foto del mercado, el edificio que recién habíamos visto, muy hermoso, levantado, ahora absolutamente destruido y además quemado, Francisco. O sea, se ven las paredes inclusive ennegrecidas, ¿no es cierto?, producto del incendio posterior, pero completamente destruido, ¿ah? Bueno, esto ocurrió, por supuesto, en 1906. Durante los años 1909 y 1910, la municipalidad buscó propuestas, pero finalmente el proyecto recae en la Berlin Construction Company, que era representada frente a la municipalidad por Eduardo Germán y Wenceslao Sierra. El nuevo y actual Mercado Cardonal, mercado de frutas y verduras, ubicado frente a la Avenida Brasil, que ocupa toda la manzana entre las calles Rawson, Uruguay, Yungay y la Avenida Brasil misma, fue construido por el ingeniero Eduardo Ferenstein, no, Fereisen, sí, nacido en 1880 en Valparaíso, titulado en la Universidad de Chile y discípulo de Eiffel. Ojo con ese detalle, ¿eh? Discípulo de Eiffel. La estructura metálica es importada a través de la compañía Vorwerk de Alemania. Tampoco hay certeza para el año de la edificación. En la ficha de evaluación figura 1912, pero según la investigación de oficiocardonal.cl se sitúa entre 1914 y 1916. La construcción actual, esta que se habla, ¿no es cierto?, que se realizó entre 1914 y 1916, es de dos pisos, es del tipo mecano y representa la gran tendencia que había por las estructuras metálicas de la época. Se utilizaron piezas prefabricadas traídas desde Alemania por la compañía, como dijimos, Vorwerk. Oye, y el arquitecto era discípulo, era chileno, estudió en la Universidad de Chile, pero era discípulo de Eiffel. Y Eiffel, una de las características de Eiffel eran las estructuras metálicas.
efectivamente, y las estructuras metálicas y estos prefabricados. Efectivamente, se construían en Europa y se traían prefabricados. Yo estuve algunos años sirviendo ahí en la ciudad de Arica y la catedral de Arica también es del tipo prefabricada y construida en los talleres o en las empresas de Eiffel en De Francia. alguna manera diseñado por Eiffel, o de la escuela de Diseñado. Eiffel, Sí, en la correcto. esfera de Eiffel, sí, efectivamente. Bueno, y los almacenes fiscales, Francisco, también. También todo el almacén es metálico y prefabricado y también de la escuela de Eiffel, efectivamente. Como dice la crónica, tendencia de la época. Continuamos. En el piso inferior se encuentran una gran cantidad de puestos de verduras, frutas, encurtidos y quesos. En el segundo piso se ubican distintos restaurantes de comida típica chilena, especialmente de mariscos y pescados. En este mercado se desarrollan una serie de oficios necesarios para el funcionamiento de sus locales, como pilastreros, cargadores, fleteros, camioneros, cocineros y garzones, además de los músicos que acompañan los almuerzos de sus visitantes. Si bien su función fundamental es abastecer a los porteños de productos agrícolas, su giro se ha ido ampliando con el tiempo y es posible encontrar abarrotes, quesos, frutos secos y otros alimentos que hacen que hasta los dueños de restaurantes y hoteles de toda la ciudad lo tengan como su proveedor. Incluso desde las comunas vecinas llegan familias completas a comprar. Y eso es lo más común, ¿no es cierto? Ver el mercado Cardonal lleno de gente. Y estamos viendo acá con Francisco tres fotos hermosísimas, ¿no es cierto? Dos de las cuales son del momento, bien digo, del momento en que se estaba construyendo. Y la primera que vemos aquí con Francisco tiene un lienzo, ¿no es cierto, Francisco? Que dice construcción de fierros de Borgwerk y Compañía Limitada. Claro, la empresa está Borgwerk que trajo la estructura tipo mecano acá. Y se ve en este minuto, están levantados solamente la estructura, pues están los puros fierros ahí Claro, levantados. es como ver hoy día una casa que se construya en Metalcom, y que está, Efectivamente. que está toda la estructura de Metalcom, pero todavía le falta lo que le van a El, poner re- entre medio, las el planchas de revestimiento. OSB o el vinyl Claro, o qué es lo que diablo es lo que le van a poner. claro, Efectivamente. hermosísima la foto. La segunda foto también está en el momento de la construcción, ya un poquito más, ya más adelantada, pero está tomada justamente en la esquina de Yungay con Avenida Uruguay. Y la tercera ya es una foto de la época, por supuesto, con el mercado Cardonal terminado, pero por supuesto una foto de época con los personajes, la calle, la calle adoquinada. Y esto debe haber sido tipo 1920, por ahí esa foto, no está el dato. El dato. Oye, Sí, Mario, yo una cosa que echo de menos de este mercado es la parte turística. O sea, el mercado Cardonal es un centro, es parte del tour de Valparaíso, pero no es un punto turístico como lo es, por ejemplo, o como lo fue en algún momento, porque hoy día he leído que está medio deteriorado, la Recoa en La Serena, como lo es el mercado, el que está ahí en Mapocho, en Santiago, como claro, lo fue antes que se quemara el mercado de Temuco, donde está toda la sí, artesanía cierto, del mundo araucano, etcétera. claro, Este mercado como que se ha mantenido más en el rubro de mercado, ¿ya? Pero sí, me habría gustado que hubiera un poquito más de explotación de la parte turística. Oye, y esto que decía la crónica que vienen de ciudades vecinas, yo conozco un agricultor de Curacaví que se dedica al cultivo de zapallos. Y ya, adivina dónde vende sus zapallos. en el mercado Cardonal. En el mercado Cardonal de Valparaíso. Y él, Ah, y él no es de Valparaíso, él está más vinculado con Santiago, pero su tema de la, cierto, de la, de la venta de zapallo es ahí en el mercado de Valparaíso. Oye, bueno, y lo otro que quería comentar también es que el concepto de mercado ha ido cambiando. Eh, Porque el concepto es muy antiguo, uno lee pasajes claro, por ¿cómo se llama?, cierto, de la época de Cristo, ¿cómo se llama?, en Jerusalén, y aparece el mercado, y aparecen los mercaderes, etcétera, ¿ya? claro, Y el mercado es un lugar, así como hoy día, yo diría que el mercado fue reemplazado un poco por las ferias libres, ¿ya? Porque el mercado era un lugar específico donde, tal como decía la crónica, la gente, los vendedores, ¿no es cierto?,
pagaban por tener un puesto en el mercado para poder vender sus productos y compradores y Efectivamente, vendedores iban para allá, ¿ya? Que es efectivamente. distinto al concepto del supermercado, porque en el supermercado hay un señor, que es el dueño del supermercado, que lo vende todo, ¿ya? Claro, En cambio, aquí en el mercado había distintos vendedores y con eso se generaba libre competencia, en el sentido, al concepto más, ¿cómo se llama?, más tradicional y más profundo y bueno de la libre competencia. Porque el así señor que es, está yendo a mi amigo de los zapallos de Curacaví, el señor que estaba vendiendo zapallo en el puesto número 2, ¿ya? Y que lo tiene a 800 pesos el kilo, y mirá que dos puestos más allá, el otro señor lo tiene a 700, y están tan bonitos los dos zapallos, tiene que ajustar los precios, digamos, y ahí la oferta y la demanda así es. funciona de muy buena manera. Tal como también, como decía, funciona en las ferias libres. Sí, y efectivamente, Francisco, lo más probable es que de estos mercados, estos grandes mercados, a medida que fue creciendo la ciudad, se fueron desarrollando estos, como diríamos, tal vez sucursales de las ferias libres, que lo más probable es que este gran mercado abastecía a las ferias libres. Claro, porque el Bueno, problema es que la ciudad crece y además hay que ir con las bolsas. Por eso que está todo el tema de las bestias, ¿no es eh, cierto? Las carretas, los carretones, porque había que transportar las cosas, se empieza a andar. Oye, y lo otro típico de todos los mercados es las pilas de agua para que los caballos tomen agua. así es, Porque son de esa época, son de el concepto de los mercados es de la época de los caballos y todo eso. así es. Ya, Francisco, estamos en la hora. Vamos a la pausa musical con el folclor nacional y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de nuestro programa Revelando. Vamos, Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes todos los días, de lunes a viernes, revelando, y nosotros con Francisco Muñoz el día viernes. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, gracias a quien nosotros estamos aquí, pues, conectados, contactados con ustedes todos los días viernes. Eh, bueno, y al iniciar el segundo bloque, volvemos a reiterar nuestro luto, nuestro pesar, nuestro sentido pésame por el fallecimiento de don Mario Salazar Sepúlveda, querido integrante del equipo radial de la familia radial de Radio Portales de Valparaíso. Bien, vamos entonces con el segundo eh, tema de nuestra pauta, que hemos titulado Caso Pío Nono y un enfoque humano. A ver, mm, brevemente el contexto: el viernes 12 de julio, recién pasado, el cuarto tribunal oral en lo penal de Santiago absolvió en votación unánime al ex cabo de Carabineros Sebastián Zamora, que había sido imputado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de los delitos de homicidio frustrado y apremios ilegítimos. Yo no tenía claro el segundo. Siempre se hablaba del homicidio frustrado, pero no del apremios ilegítimos en contra de un manifestante. Este hecho ocurrió, ¿no es cierto?, el 2 de octubre de 2020 en el puente Pío Nono. Y para los jueces, un par de cositas que dijeron los jueces en su fallo, digamos. Comillas, son tantas las versiones que ni siquiera los acusadores, o sea, el Ministerio Público, han podido precisarlas. Cierre de comillas. Otro abre comillas. Nadie puede ser condenado por un homicidio frustrado por una interacción con la víctima. Cierre de comillas. Bueno, como dijimos, el caso fue, o sea, el fallo fue contundente, unánime, y el cabo Zamora fue absuelto. Y bueno, y estamos a 2024, queridos amigos. Estamos a 19 de julio de 2024. Este hecho ocurrió el 2 de octubre de 2020. Han sido casi 4 años de un suplicio, de un peregrinar, de un triste peregrinar de el cabo Zamora. Y claro, aquí se habla mucho, ¿no es cierto?, de la situación del caso, que si fue, si no fue, que quiso, bueno, los detalles, pero yo no sé, pocos se enfocan en el tema personal, el tema humano. Con Francisco estuvimos buscando antecedentes, que no hay mucho, entre paréntesis, no hay, no se encuentra en internet, pero encontramos una entrevista que le realizó el medio digital Exante en abril de 2023 al cabo Zamora. Y eso queremos comentar con ustedes, porque
claro, mucho se habla del hecho en sí, de las circunstancias, pero de la parcialidad de la Fiscalía, del Ministerio Público, etcétera, pero poco se habla del caso Zamora, po. El caso Zamora al final proviene de una familia de clase media. eh, eh, Él no es de familia acomodada, pues, Francisco, ¿no es cierto? Él En absoluto, claro. él no es originario de Las Condes, podríamos decir, ¿no es cierto? O de Reñaca. Él es originario del cerro, de la población. Muchos amigos, muchos queridos auditores tienen o familiares o tienen amigos que son, que tienen integrantes de carabineros en sus filas. O sea, familia que son integrantes de carabineros, mejor dicho. Entonces, Al respecto, bueno, Mario, perdón, un paréntesis. Carabineros de Chile no es una élite. Como son otras organizaciones, ¿ya? Carabineros de Chile es una organización y las Fuerzas Armadas también. en general, Son claro, organizaciones enquistadas en nuestra sociedad. así es, Usando las palabras que hizo tan famosa el expresidente Lago, ¿no es cierto? La señora Juanita tiene un sobrino carabinero. Y la vecina también la vecina tiene un hijo carabineros también, ¿ya? así es, Entonces, las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile son parte de nuestra sociedad, así no es, son Francisco, una élite. así es, así es. Bueno, y queremos comentar con ustedes algunas preguntas. La entrevista es bastante larga, pero algunas preguntas que le hicieron al cabo Zamora, quiero refleja lo que él vivió. Una pregunta dice, ¿cómo has vivido todo este periodo en que te acusaron de homicidio frustrado y luego un peritaje a cámaras sostuvo que no habrías empujado al adolescente? Entre medio te dieron de baja de carabineros. Recordemos que esto fue en abril de 2023. La respuesta del cabo Zamora. Después de que salí desde el centro de detención de Pudahuel Norte, recordemos entre paréntesis que él estuvo 5 meses privado de libertad en este centro de detención de Pudahuel Norte. Llegué a mi casa con arresto total. Estuve como unos 2 meses con arresto total. Posteriormente me dieron arresto nocturno. Y cuando empecé a tener arresto nocturno, comencé a trabajar con mi mamá en una feria en Valparaíso. Vendíamos verduras, frutas, este tipo de cosas en la feria. Eso es lo que comentamos con nuestro auditor Francisco, ¿no es cierto? El cabo Zamora salió de su casa y no se fue a la playa. No sé, pues no se fue a la playa a olvidarse de los problemas. Se Se fue a fue trabajar con la mamá. con la mamá en una feria en Valparaíso, queridos amigos. Entonces, eso queremos destacar. El cabo Zamora es un vecino, es una persona igual que usted que está en el cerro, que está en la población. No es una, como decía Francisco, no es alguien de élite. Eh, Y no tiene los medios que podría tener alguien de una élite, de alguien que lo proteja. Felizmente hubo gente que lo apoyó mucho. ¿Ah? Yo quiero recordar a la diputada Chiara Barquesi, que estuvo muy, muy cercana a él y yo no tengo ninguna duda que eso le ayudó y fue un tremendo apoyo. No, no, perdón. Y además la diputada Clara Berkesi lo contrató a él. Él trabajó y creo que todavía trabaja para la diputada Berkesi. Ella lo apoyó mucho. Y además, abogados que él tiene, no tengo bien el detalle, pero yo sé que hay abogados que están trabajando gratuitamente para defender a Carabineros. No tengo claro, Sí no me los voy a hay, sí carrerear. los hay. Sí. Sí, no los hay, pero no me voy a carrerear diciendo que tal vez los tres abogados que apoyaron, que trabajaron con el caso Samar, no sé si están en esa condición. Muy probable sea así, no tengo ese dato, pero sí hay muchos, hay varios, mejor no muchos, varios abogados, buenos abogados, gente que sabe que en la condición en que está el Cabo Zamora u otros Cabo Zamora que están entregando sus servicios gratuitamente. Otra pregunta que le hicieron al Cabo Zamora. ¿Te afectó mucho que te dieran de baja de carabineros? La respuesta del Cabo Zamora. Para mí siempre fue mi sueño ser carabinero, perdón. Entonces, que me hayan dado de baja, obviamente fue un dolor interno súper fuerte. Cuando volví a la casa, tenía muchas ganas de volver a la institución, con ganas de seguir sirviendo, por así decirlo. Eh, Cómo Francisco, o sea, tanto que ha sido atacado Carabineros y cómo de un minuto a otro puede cambiar tanto la vida, los sueños de una persona. Con un espíritu de servicio, pero tremendo. Un espíritu de servicio notable. Termina preso, todo esto y 2 años después lo entrevistan, quisiera volver a Carabinero. Y después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que Después ha de to- pasado.
Pero ¿cómo, queridos amigos? Si, a ver, aquí particularmente, digámoslo con todas sus letras, porque la izquierda, y particularmente la extrema izquierda, ha querido demonizar, hizo lo imposible por desprestigiar al máximo a Carabineros de Chile. Y queridos amigos, volvemos a decir, la señora Juanita, como decía Francisco, tiene un hijo, un nieto, un amigo, un vecino carabinero. Eh, sí, Francisco. Mario, ¿cómo se llama? Creo que es atinente. Me gustaría recordar a nuestros auditores lo que en su momento dijeron un par de autoridades, que eran Mm, autoridades en ese momento y que son autoridades hoy día. El diputado Gabriel Boric lo empujaron directo al río, refiriéndose al adolescente. claro, Exigimos la renuncia de Mario Rosas, ahora, sin más excusa, y comisión civil para la reforma estructural a Carabineros. Esta barbarie, decía el entonces diputado Boric, esta barbarie no puede continuar, basta. Así se refería. Camila Vallejo. Ella hizo un llamado a la oposición a sumarse a la querella por homicidio frustrado contra Carabineros, que lanzó a joven y ejercer la mayoría para establecer las responsabilidades políticas por la brutalidad policial y la violación de los derechos humanos. Eso es lo que irresponsablemente decían esas dos autoridades cuando ni siquiera se había pensado en iniciar el juicio. Esto era al día siguiente o el mismo día, así es, estaban haciendo estas declaraciones. Y esto era lo que escuchaba el carabinero Zamora. El así carabinero es, escuchaba a los diputados lo que decían. así es, así es, así es. O sea, todo esto es lo que tuvo que sufrir ese muchacho de 20 años. Todo es lo que tuvo, todo eso es lo que tuvo que sufrir. Su carrera truncada, su vida truncada, sus sueños truncados, y arrastrando a toda la familia de por medio, fue funado. Bueno, un infierno que vivió. Otra pregunta, ¿estás trabajando como chofer? Respuesta al caso ahora, sí, me encuentro trabajando como chofer y hago trabajos esporádicos de control de accesos. Últimamente estoy tranquilo. Estuve con terapia psicológica más de un año y sigo haciéndola. Y otra pregunta, ¿estuviste con depresión? La respuesta, al principio claramente no asimilaba muy bien. Cuando llegué a la casa no asimilaba bien lo que estaba pasando. No me gustaba estar con mucha gente porque obviamente estuve 5 meses encerrado solo entre cuatro paredes. Entonces al principio me costó un poquito llegar a la casa. Después me empecé a dar cuenta también que no socializaba mucho con la gente. Empecé a tener problemas con mi familia, con mis actitudes propias de no ser de no querer sociabilizar, perdón, etcétera. Y tomé la decisión de entrar a terapia. No tuve una depresión diagnosticada, por lo menos que mi psicóloga me haya dicho, tienes depresión. Trabajamos con ella hasta cierto punto de mis sentimientos, de mis emociones, de cómo tratar a la gente, etcétera, y volver más que nada a ser la persona que era antes. Yo era una persona sociable, cariñosa, atento, y creo que ahora, ya después de que ha pasado bastante tiempo y gracias a la terapia y gracias a mi psicóloga, estoy volviendo a ser como antes y retomando mi vida. Qué tremendo, Francisco, ¿ah? Qué tremendo. Tremendo. Y todo esto ocurrió así, en un chasquido de dedos, de un segundo a otro, y se le vino toda esta máquina infernal encima para tratar de querer, digamos, un poco menos destruirlo como ser humano, como persona. Bueno, queridos amigos, eso queríamos tocar. Mario, un último comentario que yo quería Sí, decir, por que yo supuesto. encuentro que es una injusticia muy grande esto que cometió la izquierda, porque fue es gente de izquierda la que ha estado, los diputados, los senadores, Así es, integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Frente Amplio completo, etcétera, que le quitaron todas las armas a Carabineros, las armas que necesita Carabineros para imponer la ley, ¿ya? Porque esa es la tarea esa es la tarea de Carabineros, hacer que se cumpla la ley. Y a pesar de todo eso, ahí estaba el Cabo Zamora, a empujones. ¿Por qué el Cabo Zamora no estaba con otros medios, con otros elementos, con otras tecnologías? ¿Por qué el Cabo Zamora estaba a empujones? Porque eso era lo que se le había impuesto a Carabineros. Oiga, usted, o sea, se había interpretado en ese momento la respuesta proporcional. Si el hombre le viene a disparar, usted dispara. Si el hombre viene con bombas Molotov, defiéndase las bombas Molotov, porque nunca aceptaron que Carabineros pudiera responder de esa manera. En realidad es inhumano. Y si lo atacan, y si los, ¿cómo se llama? Manifestantes vienen empujones, bueno, entonces usted empujones. Y él estaba cumpliendo esa ley, a eso que se había impuesto, a empujones. Y a empujones se cayó alguien al río y fue inmediatamente sancionado por tratar de cumplir la ley con lo muy poco que le iba quedando. Lo encuentro increíble. sí es, Francisco.
Así es, la triste realidad de Carabineros. Muy bien, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Voto extranjero, cálculo político. A ver, tenemos elecciones, entre otras municipales, el próximo mes de octubre. Y estas elecciones de octubre han estado marcadas, ¿no es cierto?, por esta tremenda polémica que se ha producido por este enredo que armó el Parlamento a raíz de la solicitud del servicio electoral de realizar la votación en 2 días. Bueno, y finalmente después, no vamos a hablar de todo el enredo, porque es una cosa muy complicada, pero finalmente se está hablando de que el gobierno va a elevar un veto para reponer, o sea, para que la elección se haga en 2 días, pero en este veto viene la trampita. En este veto viene una trampita, donde se separa, ¿no es cierto?, o se divide a los ciudadanos de los electores. ¿Y qué es lo que pretende el gobierno en este veto? De que los extranjeros avecindados en Chile y con derecho a voto sean considerados como electores, no ciudadanos, y por lo tanto para ellos, si bien el voto es obligatorio, no haya multa, por lo que indirectamente convierte el voto en voluntario. El problema es por qué hablamos de trampita, queridos amigos, porque estamos mirando aquí con Francisco, en la pauta, el padrón electoral. Y claro, pues, resulta que hay comunas emblemáticas que están dominadas en este minuto por la izquierda, por la extrema izquierda, Partido Comunista y Frente Amplio, en donde el padrón extranjero es ¿cómo podría decirlo, Francisco? Eh, Es dominante, no, no es dominante, pero tiene no una dominante, presencia gigantesca. pero tiene una Claro, presencia que podría tener. un tercio de los votantes podrían ser extranjeros. Claro, claro, es significativo, eso es lo que viene, es significativo la presencia. Entonces, el voto extranjero puede llegar a definir una elección. Entonces, claro, pues ahí está la trampita, pues. En las Ellos lo que municipales, quieren de todas maneras. En las es la municipales, de municipal. todas maneras. No, sí, esto ha apuntado a las municipales, Francisco. Por ejemplo, Santiago, la municipalidad de Santiago, donde está la señora Iracy Hasler, ¿no es cierto?, del Partido Comunista. eh, ¿Dónde lo tengo? Aquí está. El padrón, el actual padrón, perdón, el actual, entre paréntesis, no estamos hablando del padrón actualizado. Cuando cita esta votación vamos a tener un nuevo padrón, pero el padrón, de acuerdo a las elecciones, las últimas elecciones, los extranjeros representan el 28,7% del total de los electores. Entonces, lo que pasa, queridos amigos, que del total de extranjeros, la gran mayoría de los extranjeros que están avecindados en el país son venezolanos, que ellos ya casi por automático son antiizquierdistas, porque vienen arrancando de una dictadura izquierdista. Entonces, por eso que se saca se hace este cálculo político. Si ellos no votan o no tienen obligación de votar, entonces son votos que se podrían perder, ¿no es cierto? Son votos en contra que se podrían perder. Y tenemos, ¿no es cierto?, Santiago, por ejemplo, 28,7% de los extranjeros, Independencia, 29% son extranjeros, Estación Central, 17,4%, Recoleta, 14,8%, San Miguel, 29,1%, en Iquique, 15,8%, Calama, 14,7%, San Pedro de Atacama, 15,8%, Mejillones, 15,7%. O sea, cuando hablamos de 15,7% del padrón, son votos que perfectamente pueden definir una elección. Y ese es el Claro que tema, sí. Francis. Ahí está el cálculo electoral, Claro. pues. Ahí está el cálculo. Oye, y Mario, es muy malo para la democracia el uso de todos estos artilugios, ¿ah? Para lograr ventajas políticas. Acordémonos nomás de el daño que le hizo a la democracia chilena el tiempo de Salvador Allende, que Salvador Allende se vanagloriaba. En las entrevistas él se sentía orgulloso, ¿no es cierto?, de usar estos resquicios legales, que andaban Esos buscando legales. leyes que malamente no habían quedado correctamente anuladas cuando habían sido reemplazadas por otra ley u otro tipo de resquicios para imponer sus ideas, ideas que nadie quería, y por lo tanto en ese tiempo significó, yo no digo que estemos en esa situación, pero en ese tiempo estas actitudes significaron el quiebre de la democracia, ¿ya? Así es. A eso se llegó, ¿ya? A Y eso aquí es. estamos, como digo, no digo que vamos a llegar a eso, pero la práctica que se está haciendo es exactamente lo mismo. Un resquicio tras otro, todos los días ¿cómo se llama? Los congresistas y el gobierno, los congresistas de izquierda y el gobierno nos sorprenden con nuevas ideas, con nueva creatividad. Parece que tienen un comité creativo para ir buscando qué diablos hacer para imponer una ideología que el país no quiere.
pueden engañar un tiempo. Indudablemente el Frente Amplio llegó por voto popular, democráticamente llegó al poder, pero llegó con engaños, llegó que iba a hacer algo que no era capaz de hacer, ¿ya? Y llegó con ideas que al final quedó claro, ¿cómo se llama? Que lo que buscan, y lo que buscan en este momento, ¿es defender la democracia? ¿Es el bienestar de la población? No, es mantenerse en el poder, tal como lo hace Nicolás Maduro en Venezuela, que ustedes habrán escuchado, llegó a decir que si acaso él no ganaba iba a correr la sangre. No Y era sé un cómo era baño de él sangre, realmente claro. lo que decía. Pero aquí no digo que están diciendo que va a correr la sangre, pero ellos están usando cualquier cosa, no para el bien de la población, sino que para meterse ellos en el poder. Para el bien propio. Así es. Bueno, tuvieron un gran maestro, pues. Toda esta Salvador gente Allende. tuvieron un gran maestro. Y aquí están siguiendo los pasos. Queridos amigos, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado Desconexión y falta de conocimiento. Y aquí estamos tomando palabras que se van a dar cuenta enseguida que no son palabras nuestras, esto es desconexión y falta de conocimiento. A ver, la ola de homicidios, esta ola de homicidios tremenda que hubo esta última semana en la región metropolitana, ha desatado una nueva crisis ahí en la moneda, pues. Nuevamente se le está acusando al gobierno, ¿no es cierto?, por no ser capaz de mantener a la sociedad, a la ciudadanía segura. Ayer jueves el presidente de la República convocó a una cita de emergencia del Gabinete Pro Seguridad y después de esto hizo varios anuncios, un punto de prensa de inmediato y después se fue a San Antonio y continuó hablando ahí, qué sé yo, al respecto y en general habló de la persecución de los delincuentes, reducir los homicidios, frenar el ingreso de bandas criminales al país y no utilizar la situación actual, y que no se utilizara la situación actual para fines políticos. En general, eso fue lo que habló. O sea, nada nuevo, nada nuevo. Palabras, 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 lo mismo de siempre. Vamos a frenar el ingreso de bandas. Mentira, no se ha hecho. Eso 1000 veces se ha dicho. A reducir los homicidios. Fracaso. Vamos ¿cómo se llama? A perseguir a los delincuentes. Vamos a hacer como hacía, como vamos a ser perros, como perros detrás de los Claro, vamos a delincuentes. ser como perros para perseguir a Como los perros. delincuentes. Bueno, no sé, ahí no vemos a los perros corriendo detrás de los delincuentes. Bueno, pero bueno, en resumen, lo único nuevo, lo único novedoso de los anuncios que hizo el presidente el día de ayer es que anunció que se iba a construir una nueva cárcel de máxima seguridad y que se iba a crear una fuerza especial de gendarmería para hacerse cargo de controlar este recinto penal. Eso es lo único, Francisco, queridos amigos, porque lo demás, como decimos, son puras palabras que se le lleva al viento, lo mismo que se ha dicho 1000 veces. Lo único. El problema es que de inmediato levantó la voz la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, y ellos fueron los que dijeron que de parte del gobierno había desconexión y falta de conocimiento, que fue el título que le pusimos a este tema. Ellos dijeron, estos anuncios, dijeron, hacen evidente la desconexión y falta de conocimiento que existen las autoridades respecto de nuestra situación actual. Y claro, ellos dicen, la problemática que tiene Gendarmería es, es el aumento de plazas para el control de las personas que están privadas de libertad. O sea, perdón, que este control o más plazas, mejor dicho, más plazas, que se abra una cárcel tiene que ir aparejado con el aumento de dotación de funcionarios, que eso nos lo dijo el presidente. Vamos a construir una nueva cárcel, pero nos dijo a contratar más gendarmes para control. Vamos a fortalecer el servicio de gendarmería, no está eso, Claro, claro. no dijo nada de eso, claro. Actualmente, dicen los suboficiales, existen 1.300 cupos de planta autorizada que no están cubiertos, ni siquiera están cubiertos las 1.300 plazas. Entonces el presidente está hablando de construir una nueva cárcel. Ese es un punto. El otro punto es construir, dice, una nueva cárcel para estos delincuentes VIP. Pero si el problema no es ese el que tiene Gendarmería, el problema es la sobrepoblación. Ellos dicen que la cárcel o el lugar de detención para estos delincuentes VIP existen, están la capacidad para controlarlos. El problema es la sobrepoblación. Entonces, por eso ellos hablan de desconexión y falta de conocimiento. El presidente habla de una nueva cárcel de alta seguridad. Si ese no es el problema. El problema es la sobrepoblación que produce, ¿no es cierto?, esto de que exista, que no pueden estar segregados los precios, en los grupos, los más malos acá, los menos malos allá. Esa es la problemática. El problema, Mario, es que nosotros estamos preocupados de la seguridad, pero el gobierno está preocupado nuevamente de lo que estamos hablando recién, está preocupado de las próximas elecciones.
Esa es la preocupación del gobierno, mantenerse en el poder. Entonces, el comité creativo le tiene que decir, oye, ¿qué declaramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ¿Qué decimos? efecto mediático podemos tener para lograr lo que queremos? Y ahí apareció la cárcel. Oye, digamos que vamos a construir una cárcel de alta seguridad. Está tan de moda porque en El Salvador está, ¿no es cierto? En Claro, Ecuador se está hablando del tema. Oye, hablemos de una cárcel de alta seguridad y con eso además le tiramos la pelota al Congreso porque con el tema de la permisología faltan como 15 años para que den el permiso para construir la cárcel. Entonces el Congreso que autorice saltarse todos los procedimientos, etcétera. claro. Pero ese es nuestro drama. Nuestras autoridades lo que quieren no es solucionar los problemas de los ciudadanos de a pie. Nuestras autoridades lo que quieren, y estas en particular, lo que quieren es mantenerse en el poder. Bueno, y ojo, queridos amigos, esta crítica de la desconexión y falta de conocimiento del gobierno la está haciendo nada menos que los mismos funcionarios de Gendarmería, la Asociación de Suboficiales de Gendarmería. Ya pues, Francisco, se nos acabó el tiempo. Ha llegado el momento del adiós. Esperemos que la próxima vez que hablemos haya alguna noticia más concreta respecto del tema de la seguridad, algo que efectivamente le ayude a los ciudadanos y no a nuestras autoridades a mantenerse en el poder. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo viernes. Muy bien, queridos amigos, llegó el momento de despedirnos y como siempre lo hacemos al dejarlos, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,